Buenas noches, buenas noches. El Señor les bendiga y mejor aún, les continúe bendiciendo. Que la bendición del Señor continúe, permanezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, donde quiera que usted se encuentre. Venimos hoy nuevamente dispuestos a poner atención con oídos prestos, atentos a la hermosa y poderosa palabra del Dios vivo, la Biblia. Así que hoy abrimos los proverbios y continuamos dando una mirada a este fascinante libro lleno de sabiduría para nuestras vidas. En un principio vimos lo que significa la sabiduría y de dónde proviene la sabiduría. Ahora continuamos en este capítulo 4, no solamente en el diario vivir, sino que también nos da las razones por las cuales debemos en el diario vivir caminar en la sabiduría de lo alto. Así que le pedimos al Señor dirección, le pedimos al Señor sabiduría para poder hablar, enseñar de la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tus poderosas promesas. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, que hoy podemos nuevamente abrir tu palabra y tú puedes, Señor, por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, abrir nuestros oídos y nuestros corazones para que así entonces podamos continuar adelante. Gracias por esa bondad maravillosa, gracias por tu amor infinito, por tu gracia que es sorprendente y maravillosa para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, danos sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Amén, mis amados. Hoy comenzamos el capítulo 4 del libro de los Proverbios. Y vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 9 y ver entonces los beneficios de la sabiduría, que son muchos, que son relevantes, que son importantes y necesarios, esos beneficios que nos da en el vivir bajo la sabiduría, la guía, el poder, la dirección de nuestro Señor, que nos da grandes lecciones de fe, que nos da grandes enseñanzas. Y como veremos, cuando abrimos la Escritura, escuchamos la palabra de Dios y somos enseñados. Por lo tanto, debemos de abrir nuestro corazón y disponernos a obedecer la sabiduría por las razones que ya hemos expuesto, que la misma palabra de Dios nos ha expuesto, por el origen de la sabiduría, y ahora vemos estos beneficios maravillosos. La palabra de Dios dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué hermoso pasaje de la Escritura que en esta noche sabemos que es de gran bendición, así como las bendiciones que nos promete este pasaje. Ahora bien, el proverbista, el rey Salomón, se acerca ahora inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos que si bien es cierto que Salomón está hablando de su contexto, de su experiencia, pero también
es la palabra de Dios utilizando esta enseñanza de parte del proverbista para que nosotros podamos también aplicarla a nuestra vida, porque es la palabra de Dios para nosotros. Así que hoy el Señor nos dice: oíd hijos, oíd hijos. Y qué hermoso, ¿no? Que durante estos 4 capítulos siempre vemos el énfasis, Dios hablándonos a nosotros como a hijos. Y nos habla porque le importamos, nos habla porque quiere lo mejor para nosotros, nos habla porque nos ama, nos habla porque quiere cuidarnos, nos habla constantemente, permanentemente, porque quiere también de una manera u otra que evitemos los peligros, los riesgos de la desobediencia, de la sabiduría de lo alto. Así que nos habla como a hijos, y de la misma manera como Salomón fue enseñado por el rey David, con ese mismo amor, con esa misma gracia, con esa misma verdad, nosotros también somos enseñados por nuestro Padre Celestial. Por eso Él nos habla como a hijos, y hijos amados, hijos que llegamos a ser solo y únicamente por la obra de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida para que ahora nosotros tengamos vida y tengamos esa experiencia y esa identidad como hijos de Dios. Así que preste atención a este llamado que el Padre Celestial nos hace como a hijos. Y habla de una enseñanza, dice: oíd hijos la enseñanza. Siempre somos enseñados en esta vida de una manera u otra, prestamos atención y podemos aprender a través de la obediencia, y muchas veces también aprendemos cuando desobedecemos. Aprendemos no solamente por el conocimiento, la información que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, sino que aprendemos también por la experiencia. Y a veces hay experiencias buenas donde ponemos en práctica el conocimiento, a veces hay experiencias malas donde no ponemos en práctica el conocimiento, a veces aprendemos por las vivencias de otras personas para evitar así errores o para ser animados y poder también experimentar las bendiciones de Dios. Así que en todo contexto hay una enseñanza que nosotros pues prestemos atención y así no suframos las consecuencias de la vida que no presta atención a la sabiduría de Dios. Y vean, dice, la enseñanza de un padre, como un padre enseña a su hijo, como un padre corrige a su hijo, como un padre instruye a su hijo, así el Padre Celestial nos instruye. Algunos hemos tenido padres que fueron dedicados, amorosos, constantes en enseñarnos desde pequeños la moral, la ética, la educación. Se esforzaron para que fuésemos al colegio, a la escuela, otra institución. Algunos no tuvieron esa experiencia, quizás algunos ni conocieron a su Padre terrenal, pero han encontrado en el Señor Jesucristo el camino al Padre que nos ama, que no nos abandona, que nos quiere enseñar, que nos quiere instruir, que nos quiere fortalecer. Por lo tanto, aquí entonces viene el llamado. Dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice, y estad atentos, es decir, estar dispuestos, estar listos, estar con una tendencia y una motivación, una disposición a aprender, a adquirir ese conocimiento, y el resultado de ese conocimiento, dice, conoceremos cordura. Porque os doy, dice, buena enseñanza. No es cualquier enseñanza, no es una enseñanza insignificante, no es una enseñanza innecesaria, no, dice buena enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es
bueno, porque toda dávida y todo don perfecto viene del Padre, porque el Señor nos bendice dándonos de su bondad, nos enseña entonces de una manera que quedamos transformados, renovados, restablecidos, quedamos listos, preparados, dispuestos para seguir enfrentando las luchas del diario vivir durante nuestra vida. Y esto es algo muy importante porque vean cómo dice, porque os doy buena enseñanza. Entonces el segundo llamado es, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Así que debemos estar atentos, no debemos de desamparar, abandonar, poner a un lado la palabra de Dios, sino que debemos, dice, retenerla en nuestro corazón. A veces conseguimos o adquirimos sabiduría a través del conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Pero una cosa es adquirir, conocer en un momento dado, y otra cosa es no olvidar, y otra cosa es permanecer. Otra cosa es perseverar. Y sabemos que Dios es el que nos ayuda a perseverar, que si no fuese por la obra de su Espíritu Santo en nosotros, no perseveraríamos, pero debemos de nosotros estar atentos, no debemos de olvidarnos y debemos de retener estas enseñanzas. Y aquí el rey Salomón hace referencia a su padre terrenal, que él le enseñó y lo enseñó como un hijo delicado y único delante de su madre. Vemos que el rey Salomón adquirió gran sabiduría, vemos que su padre, el rey David, le enseñó, le instruyó. Y una cosa entonces es adquirir sabiduría y otra cosa es retener o prevalecer, perseverar, permanecer en esa sabiduría. El rey David en su vida terrenal cometió muchos errores. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En ciertas circunstancias de su vida, en ciertos momentos de su vida, no demostró mucha sabiduría. Pero lo importante es que al final de su vida, él vivió y terminó sus días bien, lleno de sabiduría. No obstante, su hijo demostró en su juventud y en su reinado, en lo más alto de su reinado, demostró tener mucha sabiduría. Pero lo que vemos al final de su vida es que no perseveró y al final de sus días no demostró tener sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría, producto de la enseñanza, es algo que es para toda la vida, no solamente en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra vejez, es para toda la vida. Quiera Dios que el Señor nos ayude para que nosotros perseveremos. Dice, retenga, que esa enseñanza en nuestro corazón sea continua, sea constante, sea diaria, mes tras mes, año tras año, hasta el final de nuestros días, y que al partir de este mundo a la presencia del Señor, pues esa sabiduría haya quedado manifiesta y evidente en los frutos de la manera en cómo vivimos y en la manera también en cómo morimos. Y sigue diciendo entonces en el verso 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y nuevamente, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No nos olvidemos, no nos apartemos. Cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, cada vez que escuchemos una enseñanza, una predicación, un discipulado, es para retener ese conocimiento, y la sabiduría consiste entonces en poner en práctica ese conocimiento
adquirido en nuestro diario vivir, en el devenir de nuestras circunstancias. Verso 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Qué hermoso cuando ponemos la sabiduría en primer lugar, entonces estamos demostrando que amamos la sabiduría, que amamos la palabra de Dios, que amamos a quien encarnó la sabiduría de lo alto, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento, quien fue hecho para nosotros justificación, redención y sabiduría de Dios. Dice, sabiduría ante todo. Ante todo, no tendrá ningún lugar la sabiduría si no la ponemos en primer lugar en nuestra vida. Si no tiene el primer lugar en nuestra vida, entonces queda demostrado que no tenemos lugar en la sabiduría, que no le damos lugar a la sabiduría en nuestra vida si no ocupa el primer lugar en nosotros. No es que no adquiramos, dice, posesiones, dice sobre todas. No es que no prosperemos o tengamos nuestro hogar o tengamos algún bien, alguna propiedad, algún título. No está diciendo eso. Es que debe de estar en primer lugar, dice, ante todo lo demás, la sabiduría de Dios en nuestra vida. Porque al final quedará demostrado que la sabiduría de Dios, la presencia de Dios es lo que verdaderamente satisface nuestra alma, satisface nuestra sed espiritual. Podemos tener todas las posesiones del mundo y si no tenemos la verdadera sabiduría de lo alto, entonces estaremos con un gran vacío existencial en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, nuevamente el llamado, adquiere inteligencia y ya para terminar dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, nuevamente debemos estar atentos, no debemos de olvidarnos, debemos de retenerla, debemos de continuar continuamente adquiriendo sabiduría, no debemos de olvidarla, no debemos de alejarnos de ella, debemos de amarla y ahora nos dice que debemos de abrazarla, que ella entonces el resultado es que nos ayudará a prevalecer en medio de las luchas, nos dará el verdadero gozo, nos dará la verdadera paz, la verdadera satisfacción y entonces, como dice la palabra de Dios, que Él honra a los que le honran en su tiempo, en sus medios, a su manera, como resultado de honrar la palabra de Dios y honrar al Señor, pues entonces el Señor va a bendecir nuestra vida. No estamos obedeciendo al Señor simplemente por las bendiciones, obedecemos al Señor porque le amamos y las bendiciones son añadidura, producto de poner la sabiduría en primer lugar en nuestra vida. Recordemos lo que nos enseñó nuestro amado Maestro y Señor Cristo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto allí incluye la sabiduría de lo alto. Y dice, y entonces todo lo demás vendrá como añadidura. Todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, físicas, de salud, todo el Señor nos proveerá, forma parte de su bendición. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Gloria a Dios. El Señor nuevamente nos vivifique a través de su palabra, que el Señor nos ayude a adquirir sabiduría, a perseverar en ella y podamos nosotros entonces, como dice aquí al final en este verso 9, eso sea un adorno a nuestra cabeza, como un adorno de gracia y que sea una corona de hermosura que nos es dada. Gracias, Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias por la bendición maravillosa de poder
abrirla y escuchar tu voz, Padre amado. Bendice, Señor, a cada persona que escuche este mensaje y que tú edifiques su vida, que tú levantes, animes, restaures a cada persona. Tú conoces nuestras necesidades, Padre amado, y solamente tú puedes suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor porque estamos atentos cada miércoles a dar una mirada a los proverbios y continuar en esta búsqueda, en esta senda, en este camino de la sabiduría. Y siempre les invitamos, cada domingo venimos a celebrar al Rey que vive por los siglos de los siglos, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Que tengan una maravillosa noche y un resto de semana lleno de bendiciones, producto de estar atentos, de retener y de perseverar en la sabiduría de lo alto. Dios les bendiga, Dios les guarde.